In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues vamos ya a concluir estas lecciones sobre la síntesis con el tema del estudio de los sacramentos, algunas cuestiones sobre escatología y ya la conclusión final. Vamos a ver los sacramentos que, como podéis comprobar aquí, están agrupados en tres series. Lo que se ha denominado sacramentos de iniciación cristiana, esta es una terminología que desde el Vaticano II, desde la Sacrosanctum Concilium se ha divulgado. De iniciar tenía que ver con los ritos antiguos, pero sacramentos de iniciación en cuanto tal no lo encontraréis con esa expresión en los padres de la Iglesia, pero puede ser útil pues para agrupar bautismo, confirmación, Eucaristía. Luego los sacramentos de curación, especialmente la penitencia, pero sin olvidar la unción de enfermos. Y finalmente los sacramentos que diríamos tienen que ver con la comunidad, el orden y el matrimonio. Pues vamos a comenzar con los sacramentos de iniciación. Como siempre os voy poniendo aquí los números correspondientes del catecismo, si queréis profundizar por ahí. Bien, con el bautismo comenzamos a ser cristianos. Esto conlleva la purificación del pecado original, la vida divina de la gracia, la pertenencia a la Iglesia, que fijaos que todo esto son aspectos diversos de la misma justificación en sentido católico. Acordaos lo que habíamos dicho ya al hablar de la justificación y el decreto de Trento. Por otra parte, fijaos que el bautismo y el carácter sacramental que se recibe con el bautismo tiene mucho que ver con dar culto a Dios. Diríamos que el carácter sacramental nos habilita para dar a Dios ese culto agradable. De hecho, tanto el sacramento del bautismo como de la Eucaristía imprimen carácter, que es esa res et sacramentum, como habíamos dicho, diríamos un aspecto intermedio del sacramento que diríamos no es todavía la res última del sacramento, que es la gracia, sino que es un término interior, el carácter, pero es fundamental. Evidentemente, ya lo que comento aquí, el carácter como res et sacramentum es un aspecto fundamental y primario que siempre se da con tal de que no haya oposición a recibirlo. Es decir, si se bautiza una persona que no quiere ser bautizada, evidentemente no va a recibir ni la gracia, ni el carácter, ni nada. Ahora, si se bautiza una persona, aunque a lo mejor no tenga una perfecta arrepentimiento, todavía no se haya arrepentido de algún pecado, falte algo del propósito de enmienda, recibiría el carácter sacramental, pero para la gracia tendría ulteriormente que arrepentirse. Bien, lo que habíamos comentado antes de los sacramentos, o sea, de lo que el tema del que los sacramentos producen la gracia, salvo que no se ponga óbice, y también todo aquello que ya os acordáis en eclesiología vimos de la controversia donatista, que los sacramentos estos que imprimen carácter no se pueden reiterar, independientemente de que hayan sido celebrados por parte de herejes o gente que no tenía exactamente la misma fe católica, pero con tal de que se haya mantenido la forma y la materia y que el ministro haya tenido intención de hacer lo que hace la Iglesia. Acordaos todo lo que habíamos comentado en la lección anterior, se daría ya siempre el carácter. Lo que pasa es que la iniciación cristiana no consiste solo en el bautismo. La gracia recibida se complementa y se reafirma por la confirmación. Con la confirmación tenemos un nuevo carácter sacramental y una renovación de la gracia bautismal. Fijaos que la profunda unión de bautismo y confirmación se conservó siempre en Oriente. Incluso se administraban y se administran bautismo, confirmación y Eucaristía en forma del sanguis a los niños pequeños cuando les bautizan, pero en Occidente más bien se prefirió, por vincular la iniciación cristiana con el obispo, que se celebrara en la parroquia de la manera más local el bautismo y la confirmación la administrara el obispo. Bien, en cualquier caso, siempre de una manera o de otra, el caso es recibir ambos sacramentos. Este aspecto de fortalecimiento y plenitud del cristiano
hace conveniente que la confirmación se reciba con uso de razón, pero fijaos que no es ni muchísimo menos algo necesario. La firmeza de la que estamos aquí hablando es sobre todo un don sacramental. Por supuesto que es útil que haya una preparación, que se conozca bien la fe, pero repito que en Oriente se administra bautismo y confirmación seguidos inmediatamente a los niños y no dejan de ser, por supuesto, no es que esa confirmación deje de ser válida. Lo que pasa es que una vez que ya se ha recibido el bautismo y la confirmación, se puede acceder al mismo Cristo como alimento y por tanto recibir la Eucaristía, que es la presencia real, incluso mejor que real, sustancial, porque real, o sea, todos los sacramentos hay algún cierto tipo de presencia real de Cristo en el sentido de que está actuando realmente Cristo, es una presencia porque actúa, mientras que lo propio de la Eucaristía es que es una presencia real sustancial. Por supuesto que es lícito y es válido recibir la comunión antes de la confirmación, pero toda la tradición de la Iglesia lo que atestigua es que la sucesión debería ser bautismo, confirmación, comunión. Como ya sabéis, pues por motivos pastorales en los últimos decenios se ha pospuesto la confirmación a la comunión, como se adelantó la comunión bastante a los niños pequeños, la confirmación quedó un poco suelta. Antiguamente, por esa relación con el obispo y la dificultad pues para que llegara el obispo a todas partes, se confirmaban las personas cuando se daba la visita pastoral y eso solía ser generalmente antes de que recibieran la comunión. Pero como veis aquí ya hay una cantidad enorme de avatares históricos, de circunstancias, pero el orden propio sería bautismo, confirmación, comunión. Y de nuevo, respecto a la Eucaristía, en el credo del pueblo de Dios encontramos unas indicaciones interesantísimas, muy sencillas pero muy profundas. Fijaos, creemos que la misa celebrada por el sacerdote, representante de la persona de Cristo, en virtud del poder recibido por el sacramento del orden y ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su cuerpo místico, es el sacrificio del Calvario, hecho presente sacramentalmente en nuestros altares. Creemos que del mismo modo que el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y su sangre, que iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo glorioso y reinante en el cielo. Y creemos que la misteriosa presencia del Señor, bajo la que sigue apareciendo a nuestros sentidos, igual que antes, es una presencia verdadera, real y sustancial. Como veis, insiste en el adjetivo sustancial, como hemos indicado antes. Es un resumen extraordinario de lo que sucede en la misa y de lo que es la Eucaristía, y así, por tanto, se nos da este alimento especialísimo donde está el mismo Cristo de esa manera verdadera, real y sustancial. Se explica luego que en esta transformación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre es lo que se llama transustanciación, porque ha habido un cambio de la sustancia, y advierte aquí Pablo VI con mucha precisión que toda explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio, para estar de acuerdo con la fe católica, debe mantener que en la realidad misma, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son los que están desde ese momento realmente delante de nosotros bajo las especies sacramentales de pan y vino, como el Señor ha querido para darse a nosotros en alimento y para asociarnos en la unidad de su cuerpo místico. O sea que esto lo decía sobre todo porque hubo muchas explicaciones en los 60 y 70 que decían que realmente el pan y el vino seguían siendo lo mismo, pero habían adquirido un significado nuevo. Claro, adquirir un significado nuevo es para alguien para quien signifiquen, con lo cual ese cambio dependería de quién estaba delante o quién dejaba de estar delante. Por eso dice que cualquier explicación debe mantener que en la realidad misma, independientemente de nuestro espíritu, o sea, independientemente de que signifiquen para ti o dejen de significar o para los que estén delante, ha habido un cambio en la realidad misma. Y luego sigue precisando: la existencia única e indivisible del Señor en el cielo no se multiplica, sino que se hace presente por el sacramento en los numerosos lugares de la tierra donde se celebra la misa y sigue después
en el Santísimo Sacramento que está en el tabernáculo, corazón viviente de cada una de nuestras iglesias. Como veis aquí, la precisión y la belleza literaria van de la mano. Y viene que la consecuencia de esto es el deber que tenemos de honrar en la hostia santa que ven nuestros ojos al Verbo encarnado que no pueden ver. O sea, y recuerda aquí que la misma adoración eucarística es una consecuencia dogmática, o sea, no una consecuencia piadosa, sino una consecuencia de aceptar que aquí está real y sustancialmente presente Cristo. Bien, obviamente, y esto es importante recordarlo, hemos dicho que la Sagrada Eucaristía se puede considerar como sacramento de iniciación, porque cuando recibimos la Eucaristía ya nos estamos alimentando de Cristo, pero, digamos, eso sería dejarla un poco corto, porque la Eucaristía es el sacramento por excelencia. Y de hecho, el resto de los sacramentos gira siempre en torno a ella, porque es el mismo Cristo. O sea, la presencia sustancial la tenemos solo en la Eucaristía. Y de hecho, los aspectos de presencia, sacrificio, comunión, prefiguración de la gloria, son los diversos aspectos del misterio de Cristo que se contienen en la misa. Y fijaos además que en la Eucaristía está con toda su fuerza esta dinámica sacramental de la salvación, porque el fin de la Iglesia es, mediante los sacramentos, que todas las personas después de Cristo puedan encontrarse con el Verbo encarnado de una manera personal y con no menos realismo que aquellos que convivieron con él. O sea, la cuestión está que nosotros podamos encontrarnos con Cristo con el mismo realismo con el que se encontraron los apóstoles, pero es que incluso de una manera material, porque el cuerpo de Cristo que tenían delante los apóstoles es el mismo que tenemos nosotros delante en la Eucaristía. Lo que sucede es que en su caso le veían, diríamos, con su propio cuerpo material, con sus dimensiones propias, mientras que nosotros lo que vemos son las apariencias del pan, pero la sustancia es la misma en ambos casos. Por eso es lo que os pongo aquí. Al haber una presencia sustancial de Cristo resucitado, se puede afirmar con la misma certeza que se afirmaba de Cristo en su vida terrena que éste es Dios. El que Cristo convierta el pan en su cuerpo, además nos recuerda la necesidad de que sea Él mismo quien alimente nuestra vida cristiana. Claro, incluso que se haya quedado de tal manera que le podamos comer, nos recuerda que es Él quien alimenta la vida cristiana. Y por otra parte, la presencia permanente cumple todas esas promesas del Antiguo Testamento de una presencia de Dios en medio del pueblo, porque fijaos que si no tuviéramos la Eucaristía con la transustanciación, parecería que esas promesas de Dios en medio de su pueblo, decimos, sí, esto está bien, pues mientras vivió Cristo en la tierra o cuando resucitó y estaba con los apóstoles, pero luego, si te he visto no me acuerdo, se ha volatilizado. No, tenemos la Eucaristía y por tanto la presencia real y sustancial permanece. Os digo aquí también que lo que sucede es que muchas teorías teológicas que se oponen a la transustanciación, lo que pasa es que no quieren aceptar que haya sustancias. Y claro, si tú no aceptas que hay varias sustancias o distingues sustancia y accidente, no distingues sustancia y accidente, al final lo que puedes acabar diciendo es que hay una única sustancia, en plan como Spinoza. Pero claro, si hay una única sustancia, ¿eso quiere decir que se ha entendido lo que quiere decir lo que se expresa con la creación? Pues más bien no. Volviendo a este sacramento, la materia y la forma está determinada, o sea, no se trata de que Cristo se haga presente por una comida comunitaria, sino que el sacrificio de la cruz es lo que tenemos en la misa y esto requiere los signos que Cristo mismo ha establecido. Tiene que ser pan, tiene que ser vino, tiene que ser las palabras que Cristo nos ha dejado. Se entiende las palabras, el sentido de esas palabras, porque esto se traduce a diversos idiomas. Ahí lo importante es que en cualquiera de las traducciones se diga que esto es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Y fijaos que, tal como lo ha presentado el Señor, requiere que la diga alguien que antes ha sido sacramentalizado, que pueda decir esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea, que la misma persona, el mismo ministro, haya sido hecho signo de Cristo por un sacramento, que también va a estar vinculado a un gesto externo, como es la imposición de las manos, todo el tema del orden, del que luego hablaremos. Por otra parte, dado que se recibe en verdad a Cristo, es lógico que este sacramento requiera la ausencia de culpa grave,
y para eso tiene que estar asegurado por el sacramento de la penitencia, tal como establece la Iglesia. Por supuesto que si una persona, por lo que sea, no puede físicamente confesarse, por el acto de contrición y el deseo de la penitencia se le puede perdonar el pecado. Pero claro, diríamos, para que comulgue hace falta una certeza mayor. Y a menos que haya una urgencia de comulgar, que no se acaba de entender. En el caso del sacerdote sí, porque si tiene que celebrar y si no celebra él, los fieles se quedan sin misa, pero en el caso de los fieles no se acaba de ver, podría darse algún caso, pero en principio no se acaba de ver que un mero acto de contrición, aun suponiendo que se hubiera hecho bien, habilitara para recibir la Eucaristía. Habría que esperar a confesarse, repito, salvo que fuera algún caso de urgencia, alguna situación del todo extraordinaria. La conclusión de todo esto sería que toda la vida de la Iglesia debe girar en torno a la Eucaristía, porque aquí está sustancialmente Cristo. Otras presencias son verdaderas, pero se refieren a la actuación. Esta se refiere a la sustancia. Bien, pues con esto pasamos, habiendo dicho brevísimamente estas cosas de bautismo, confirmación y Eucaristía. Como veis es muy poquito, pero se entiende que luego en la preparación de las tesis tenéis muchísimo más material y ahí profundizáis. Vamos a decir también algo de los sacramentos de curación. Ante todo, el sacramento de la penitencia tiene presente que la debilidad del cristiano no desaparece por el bautismo y con frecuencia tiene que ser otra vez curado de sus pecados. Por eso, fijaos, la Iglesia en la fe sabe y por tanto enseña de modo vinculante que Cristo, además del sacramento del bautismo, que perdona los pecados, instituyó el sacramento de la penitencia como sacramento del perdón. Esta convicción se funda sobre todo en Juan 20-22 y también aquí el sacerdote habla in persona Christi, comunica de forma autorizada ese perdón en virtud del poder del sacramento, no por, digamos, la cara bonita del sacerdote, sino en virtud de la fuerza que le ha dado Cristo. Y aquí también hay que recordar la enseñanza del Concilio de Trento, que para que se dé la remisión de los pecados hacen falta 3 actos del penitente, que son la materia del sacramento: la contrición, la confesión y la satisfacción, que es lo que se llama las 3 partes del sacramento de la penitencia. Es cierto que aquí ha habido diversas praxis de la Iglesia a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la antigüedad era común recibir este sacramento solo una vez en la vida, tras un tiempo de penitencia pública, por lo menos en algunos momentos. En otros sitios de la antigüedad o en otros momentos fue distinto, porque aquí varió bastante la situación, y la confesión era secreta. A veces había tentación de hacer las confesiones públicas y hacer como un reality show que cada uno explicaba así públicamente los pecados, pero el mismo San León Magno prohibió aquello y dijo que no era cuestión de organizar un espectáculo con estas cosas. Lo esencial siempre han sido una serie de actos del penitente y la oración que reconcilia con la Iglesia. Y esa reconciliación con la Iglesia causa la reconciliación con Dios. De ahí que la reconciliación con la Iglesia muchos han entendido que es la reser sacramentum, que da lugar, con las debidas disposiciones del penitente, a la reconciliación con Dios. Y precisamente ese aspecto de reconciliación con la Iglesia es lo que hace necesario que el sacerdote tenga que contar con la debida jurisdicción para absolver válidamente. Fijaos que en otros sacramentos, por ejemplo el bautismo, puede bautizar cualquiera porque es la puerta de entrada en la salvación. Ahora, como el perdón de los pecados conlleva también la reconciliación con la Iglesia, debe darse esa vinculación con la jurisdicción de la Iglesia. Bien, alguno podría preguntar, bueno, y en el caso de, por ejemplo, los orientales que están separados, ¿qué es lo que sucede? Sobre esto hay varias teorías, varias explicaciones, pero pensad que aunque, digamos, aquellos orientales se separaron pues a raíz de los diversos cismas de Focio o de Celurario, nunca ningún papa les quitó toda la jurisdicción. No hay ninguna sentencia pontificia que diga que están completamente privados de la jurisdicción, con lo cual tampoco, digamos, hay que sacar las cosas de quicio en ese punto, pero no entramos en en ese aspecto que nos llevaría muy lejos. Por otra parte, respecto al sacramento de la penitencia, cuando no se pueden poner todos los actos físicamente, por ejemplo, cuando no se puede realizar la confesión vocal de los pecados, pensad un caso legítimo de absolución colectiva. Los penitentes están contritos, pero están en un barco que se va a hundir o es una guerra que va a iniciar o algo de este estilo.
suponiendo que después se pueda realizar, debe realizarse. Y fijaos, esto es porque el sacramento puede actuar hasta cierto punto in voto, es decir, por el deseo del sacramento, lo que implica la voluntad de realizar todos sus actos, si no se puede recibir físicamente. Entonces, la confesión de los pecados y la satisfacción son una muestra y realización del dolor de los pecados o contrición, que nunca puede faltar. O sea, fijaos, lo que nunca puede faltar es la contrición. La satisfacción y la confesión de los pecados están en orden a que se realice la confesión de los pecados y la satisfacción están en orden a que se realice el dolor de los pecados. Entonces, aunque no se pueda poner en un determinado momento la confesión, porque no hay tiempo para confesar a todos, ya el sacramento de la penitencia está actuando. Y todavía más incluso podría actuar, que es lo que se ha comentado antes. Aquí lo que pasa es que mezclo estas dos cosas y quizá no queda claro. Una cosa es que el sacramento pueda actuar en el deseo. Tú no has podido confesarte, no has podido recibir siquiera la absolución, porque ni siquiera hay sacerdote, y el sacramento podría actuar por el deseo, igual que sucede con el bautismo. Pero en el caso de la absolución colectiva, sí que está actuando realmente el sacramento. Lo que pasa es que no se ha podido realizar la confesión vocal. Entonces, lo que sí hace falta es el deseo de realizar esa confesión. Y como tú tienes el deseo de realizar esa confesión, cuando haya ocasión tienes que confesar esos pecados. No porque no estén perdonados, quedan ya perdonados, pero para que se te perdonaran, tú tenías que tener el deseo, el propósito también de confesarlos. Ya repito que lo que nunca puede faltar es la atrición. Por esto también, como os comento, después del bautismo, el perdón de los pecados siempre está vinculado al sacramento de la penitencia de uno u otro modo. Por otra parte, también esto respecto al tema de las indulgencias, recordad que con este sacramento lo que se obtiene siempre es el perdón de la pena eterna. O sea, acordaos que en el pecado está el rechazo a Dios y la vuelta desordenada a las criaturas. Por el rechazo a Dios merecemos la pena eterna, por la vuelta desordenada a las criaturas merecemos la pena temporal. Por eso ya Trento recordó que es falso decir que toda la pena se remite siempre por parte de Dios juntamente con la culpa, porque eso no es así. Dios perdona la culpa mortal, queda perdonada la pena eterna, pero la pena temporal, es decir, aquella pena que nos corresponde por habernos vuelto desordenadamente a las criaturas, para eso requieren unos actos ulteriores. Si tuviéramos un dolor perfecto, una contrición perfecta, se nos perdonaría, se daría un puro amor de Dios. Entonces se perdonaría completamente la pena eterna y la pena temporal. Lo que pasa es que muchas veces el penitente tiene la disposición para que se le perdone la pena eterna, también tiene un gran amor a Dios y se perdona parte de la pena temporal, pero no es un amor perfectísimo, con lo cual diríamos no se llega a perdonar toda la pena temporal. Para esta pena temporal pues está la posibilidad de algún otro tipo de sacrificios, de privaciones, de lo que sea, y también la Iglesia tomó conciencia de que podía conceder indulgencias para purificar de esa pena temporal. Bien, esto es lo que digamos brevísimamente del sacramento de la penitencia y las indulgencias. Esto es lo más fundamental. Decimos simplemente un parrafito sobre el sacramento de la unción de enfermos, porque si antes hemos hablado de lo que sería la curación del pecado, que es una enfermedad espiritual, ahora aquí nos referiríamos a la enfermedad física. La enfermedad física requiere también la ayuda de Dios para superarla o para sobrellevarla, y por eso tenemos el sacramento de la unción de los enfermos. También puede perdonar los pecados en determinados casos, aunque directamente el efecto es cierta configuración con Cristo paciente y el consiguiente aumento de gracia en el contexto de la enfermedad y la muerte del cristiano. Ya Trento había dicho que la unción era verdadero sacramento y fijaos que había condenado la siguiente proposición. La sagrada unción de los enfermos no confiere la gracia, ni perdona los pecados, ni alivia a los enfermos, sino que ha cesado ya, como si antiguamente solo hubiera sido la gracia de las curaciones. O sea, una cosa es la gracia de las curaciones, que ha existido y puede seguir existiendo, pero otra cosa es la unción de enfermos, que realmente confiere la gracia, O sea que, en ese sentido, configura
al cristiano que está enfermo con Cristo paciente, y al mismo tiempo otorga un aumento de gracia. Por eso, si uno tiene las debidas disposiciones de arrepentimiento, pero por lo que sea, pues luego ha perdido la conciencia o ya no puede confesar, la unción puede servir para perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque el tal penitente tenía arrepentimiento, pero no ha podido confesarlo, pero como la unción le ha producido esa renovación de la gracia, al darse la renovación de la gracia, quedan perdonados los pecados. Con lo cual, por eso es importante que se administre la unción de enfermos cuando el penitente, también tratar de mover al penitente, porque a lo mejor que le queda algo de conciencia, pero no puede hablar, a que se arrepienta de los pecados. Se puede dar incluso en esas ocasiones pues una absolución, suponiendo que el penitente pueda, tenga ese arrepentimiento actual, pero también la unción de los enfermos serviría para que al recibir el aumento de gracia se le perdonaran los pecados. Y fijaos que así como para que funcionara, entre comillas, la absolución de un moribundo que ya no tuviera conciencia, la absolución ya ahí no actuaría, porque no se estaría produciendo la disposición del penitente de un dolor de los pecados, porque ya el penitente estaría sin ninguna conciencia, no podría hacer ni siquiera actos internos, aunque estuviera todavía vivo, pero sí podría darle perdón de los pecados la unción, porque la materia de la unción, sabéis que es el óleo, la forma, pues las palabras en las que se pide la ayuda para tal persona, y se daría el aumento de gracia que podría conllevar, como decía el Concilio de Trento, el perdón de los pecados. Bien, y ya los dos últimos sacramentos son el orden y el matrimonio. Aquí tenéis también las citas del Catecismo. Fijaos que toda la sociedad humana descansa en el matrimonio, que está orientado a la procreación mutua y a la ayuda de los cónyuges, y se fortalece por un sacramento que eleva el amor humano y lo hace instrumento adecuado para el crecimiento de los cristianos. El Concilio de Trento rechazó que el matrimonio no fuera uno de los 7 sacramentos, o que no hubiera sido instituido por Cristo, sino inventado por los hombres en la Iglesia, o que no confiriera gracia. O sea, Cristo ha curado el matrimonio natural de los efectos del pecado, lo ha perfeccionado para que empiece a significar la unión de Cristo y la Iglesia, y lo eleva al nivel de fuente de gracia. O sea, en ese sentido es una cosa importantísima. Y a la luz de la sacramentalidad, el fin procreador y el de mutua ayuda, los bienes y las propiedades esenciales de unidad, indisolubilidad del matrimonio, tienen una peculiar grandeza, porque fijaos que en el contexto matrimonial se da la transmisión de la vida y los actos conyugales tienen su verdadero sentido, mientras que el acto sexual fuera del matrimonio no tendría ese sentido, y de ahí surgiría el pecado, porque digamos el acto sexual tiene una importancia tal que debe darse siempre en ese contexto del matrimonio. Se ha hablado de los bienes clásicos del matrimonio, la prole, la fidelidad y el sacramento, y los dos fines, el fin procreador, aquí pone creador, no es el fin procreador, y el fin de mutua ayuda, que están íntimamente relacionados. Obviamente lo que determina es el fin procreador, pero va unido al de mutua ayuda. Fijaos que es que el fin de mutua ayuda puede darse en multitud de otras asociaciones. Dos hermanos que vivan juntos toda su vida se están ayudando mutuamente, pero no es un matrimonio. O sea, lo que caracteriza el matrimonio es que, por supuesto, se dé una mutua ayuda, pero que tenga que ver de alguna manera con la procreación. Por eso, todo acto conyugal tiene que estar abierto a la vida. No quiere decir que todo acto conyugal necesariamente tenga que ser fértil, ¿no? De hecho, la mayoría no lo será, no se puede recurrir a los periodos en los que no se da la fertilidad, ahí ya dependerá de toda una multitud de cuestiones, pero estos principios son muy, muy claros. Aquí no lo comento, pero recordáis que la materia y la forma son precisamente el consentimiento dado y recibido por los cónyuges para establecer ese pacto, y en la medida que se da ese pacto queda elevado a sacramento en el caso de los bautizados. En la tesis correspondiente hay más datos que no nos entretenemos aquí. Lo que pasa es que hay que recordar también que la familia de los hijos de Dios no es simplemente la comunidad humana, sino que es la Iglesia que reposa en los sacramentos, y para administrar los sacramentos algunos cristianos deben ser configurados con Cristo cabeza, y de ahí el tema del sacramento del orden.
muy especialmente para la celebración de la Eucaristía, que es el cuerpo real de Cristo, y el cuidado de la Iglesia, que es el cuerpo místico. En este sacramento hay un carácter permanente, que es ese signo espiritual indeleble, que es una potencia espiritual para realizar determinados actos, y al mismo tiempo la gracia para poder ejercitarlos dignamente. Lo administra el obispo mediante la imposición de manos y la oración consecratoria, y tiene estos 3 grados que vienen ya de la época apostólica: obispo, presbítero y diácono. Digamos, lo que se llamaban las órdenes menores tenían un sentido de preparación al orden, o bien eran diversos ministerios establecidos por la Iglesia. Acordaos que es fundamental haber recibido la ordenación para poder presidir la Eucaristía. Si no se recibe la ordenación sacerdotal, no se puede confeccionar la Eucaristía, como se había recordado Inocencio III a los valdenses, o había recordado el concilio de Letrán. Fijaos, en este sacrificio creemos que ni el buen sacerdote hace más ni el malo menos, pues no se realiza por el mérito del consagrante, sino por la palabra del Creador y la fuerza del Espíritu Santo. De ahí que firmemente creamos y confesamos que por más honesto, religioso, santo y prudente que uno sea, no puede ni debe consagrar la Eucaristía ni celebrar el sacrificio del altar si no es presbítero ordenado regularmente por obispo visible y tangible. Si alguien cree que sin esa ordenación se puede celebrar, pues dice que tal cosa es inválida y sería un hereje, sería caer en el gnosticismo. Fijaos que por eso, así como puede haber bautismo de deseo o comunión de deseo o confesión de sacramento de la penitencia por el deseo, no puede haber ordenación de deseo. Evidentemente puede tener deseo de ordenarse y debe tenerlo si esa es su vocación, pero no es que haya una ordenación de deseo. Y aquí, respecto al tema del sacramento del orden, es importante el sujeto. Ya Juan Pablo II recordó, para alejar toda duda, y esto lo estableció como un juicio definitivo, que la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, es decir, solo se puede conferir a los varones. Y ya esto lo había explicado antes la Congregación de la Fe, explicando que toda la economía sacramental está fundada sobre signos naturales que tienen su fuerza de signo inscrito en la mente de los hombres. O sea, los signos sacramentales evidentemente los ha establecido Cristo, pero a partir de una serie de signos naturales. Ya Santo Tomás decía que representan lo que significan por semejanza natural. Por ejemplo, en el bautismo, que significa la limpieza del pecado, se toma un elemento que naturalmente sirve para limpiar, como es el agua, por ejemplo. Cuando se trata de personas, sucede algo parecido. Como dice aquí, cuando hay que expresar sacramentalmente el papel de Cristo en la Eucaristía, no habría esa semejanza natural que debe existir entre Cristo y su ministro si el papel de Cristo no fuera asumido por un varón. En caso contrario, difícilmente se vería que en el ministro la imagen de Cristo, porque Cristo mismo fue y sigue siendo un varón. O sea, decir esto es mi cuerpo. Claro, si lo dijera una mujer, ahí habría una falsedad, porque el cuerpo de Cristo es masculino. Digamos, tiene unas características masculinas, no femeninas. Aquí, de todos modos, el gran problema de esto es que, como muchas veces se ha pensado, se ha visto la Iglesia como una estructura de poder al modo del poder mundano, pues como quienes mandan son los ordenados, parece que las mujeres no pueden mandar en la Iglesia. Pero claro, esto es completamente falso. El mandato en la Iglesia no es una cosa en plan nominalista, que aquí la verdad es lo que yo digo o lo justo es lo que digo yo. No, la cabeza de la Iglesia es Cristo. Los ministros son eso, ministros, servidores. O sea, no es que se tengan que inventar nada que no haya dicho Cristo. Y por otra parte, en la Iglesia, quien es más importante es el que tiene más caridad, independientemente de que sea hombres o mujeres. O sea que por eso lo que ha liado muchísimo este debate es ver la Iglesia en plan de estructura de poder, que por desgracia esto también ha contribuido que a veces diversos eclesiásticos en la historia hayan vivido más como príncipes, por ejemplo, que como obispos. Entonces, claro, ya esto liaba las cosas y se hayan olvidado pues un papel que incluso también la mujer ha desempeñado, por ejemplo, en el campo de la administración o del gobierno. Pensemos, por ejemplo, aquellas abadías territoriales encomendadas a abadesas mitradas.
que tenían jurisdicción cuasi episcopal. Evidentemente no eran obispos, pero sí tenían un cierto papel de gobierno. Es curioso que se ha hablado mucho de todo esto de las diaconisas, que en realidad nunca fueron un grado del sacramento del orden, y en cambio de las abadesas mitradas, es decir, que una abadesa tuviera una jurisdicción, de eso parece que no se ha dicho nada. No sé si será porque, claro, poner abadesas quiere decir quitar obispos, y ahí parece que no están muy por la labor de dejar el gobierno, pero en fin, bromas aparte, con esto os digo que la cuestión de contraposición de varones y mujeres en la Iglesia, cuando se entiende la teología correctamente, carece de sentido. Bien, y ya para cerrar el tema del sacramento del orden, os recuerdo que por esos mismos motivos de semejanza a Cristo, desde los orígenes apostólicos, la Iglesia ha vinculado el sacramento del orden a la continencia como algo muy conveniente. Atención, a la continencia, no al celibato, porque al principio se ordenaba a casados, de esto no hay ninguna duda, pero desde el momento en que estaban ordenados debían guardar la continencia perfecta, y esto queda clarísimo en todos los concilios antiguos. No despedían a la mujer, pero debían guardar continencia. De ahí que se condenara a gravísimas penas a los clérigos que engendraban hijos después de haber recibido la ordenación. La praxis oriental de ordenar a casados que se abstienen de las relaciones conyugales solo en los días de la celebración es una innovación del siglo VII. Era más bien volver al Antiguo Testamento, donde había una continencia sacerdotal los días en los que había que ofrecer el sacrificio del templo, y el resto de los días no. Pero repito, esto los cristianos primeros se dieron cuenta de que la continencia en los ministros debía darse siempre. Por otra parte, la misma configuración sacramental del ordenado con Cristo pide también esa entrega de corazón indiviso, y precisamente ese es el sentido del celibato, cuyo significado solo se comprende en el contexto de una vida de oración y santidad que acompañe las acciones sacramentales. O sea, obviamente, siempre el autor de las acciones sacramentales es Cristo. Por eso la misa va a ser igualmente eficaz independientemente de cuál sea la santidad del ministro. Otros aspectos del ministerio no. Ahí se va a influir más pues, la preparación, la santidad del ministro, lo que sea, pero en lo propiamente sacramental ya sabéis que la eficacia depende del mismo Cristo. Bien, pues ya con esto hemos terminado lo de los sacramentos y pasamos al tema de la eclesiología, la vida del mundo futuro. Y aquí simplemente hago referencia como a dos textos que pueden ser muy útiles. Primero, ya en la parte final del Credo del Pueblo de Dios, de Pablo VI, aparecen las grandes enseñanzas de escatología, lo que se llama las verdades últimas, y ahí subraya mucho la dimensión comunitaria y eclesial, cosa que también aparece, por ejemplo, en el capítulo 7 de la Lumen Gentium. Pero hay otro texto muy anterior, que lo tenéis aquí también, de Benedicto XII, donde aparece más bien la cuestión de la retribución inmediata. Después de la muerte, obviamente también Pablo VI habla de eso, pero el texto de Benedicto XII se refiere más al tema de la retribución inmediata y personal. Fijaos, aquí, primero es el texto del credo del pueblo de Dios. Creemos en la vida eterna, creemos que las almas de cuantos mueren en la gracia de Cristo, ya las que todavía deben ser purificadas en el purgatorio, ya las que desde el instante en que dejan los cuerpos son llevadas por Jesús al paraíso, como hizo con el buen ladrón, constituyen el pueblo de Dios más allá de la muerte, la cual será definitivamente vencida en el día de la resurrección, cuando esas almas se unirán de nuevo a sus cuerpos. O sea, recuerda que primero se da ese juicio particular del alma, la purificación del purgatorio si hace falta, o al cielo, por supuesto, si no se ha muerto en gracia de Cristo, sino en oposición a Cristo, es el infierno eterno, pero muertos en gracia de Cristo es ya este camino hacia el paraíso, y al final de los tiempos se dará esa resurrección de los cuerpos, de una manera misteriosa que se nos escapa, no como tratemos de figurarnos lo vamos a meter la pata, pero es una realidad. Bien, podéis leer el resto del texto. Habla también pues del papel que tienen los bienaventurados, la comunión de los santos, todas estas cosas, muy interesante. Y luego este otro texto que os pongo aquí es el de Benedicto XII, donde se insiste en que nada más la retribución se da inmediatamente después de la muerte, o bien en el caso del castigo eterno, o bien en el caso de que haya que purificarse, comienza la purificación después de la muerte, o bien
o bien el tema de la entrada en el cielo. Bien, ahí tenéis ahí tenéis los dos textos, lo podéis leer. También, respecto a la vida eterna, al cielo, el mismo Benedicto XII precisaba que en esta visión de la divina esencia y la fruición de ella, suprime en ellos los actos de fe y de esperanza. Claro, ya la fe ya no habrá fe, habrá visión, porque se estará viendo a Dios cara a cara, y esperanza ya se ha conseguido aquello que se esperaba. Sí continuará, evidentemente, la caridad y ese amor a Dios. Y también respecto a aquellos que mueren en pecado mortal, recordaba el mismo Benedicto XII, definimos además que según la común ordenación de Dios, las almas de los que salen a este mundo con pecado mortal actual, inmediatamente después de la muerte bajan al infierno, donde son atormentadas con penas infernales, y que no obstante en el día del juicio, todos los hombres comparecerán con sus cuerpos ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus propios actos, a fin de que cada uno reciba lo propio de su cuerpo, tal como se portó, bien o mal. Y aquí todo esto es simplemente referencias a enseñanzas de la Escritura. Como os observo aquí, obviamente aquí está el presupuesto antropológico de que el hombre está compuesto de alma inmortal, alma racional y cuerpo, en esa profunda unidad que ya habíamos visto, pero con una distinción entre un aspecto y otro. Y en el destino último de cada hombre y de la humanidad volverán a estar unidos ambos aspectos que se separan con la muerte. El alma o principio espiritual es creada inmediatamente por Dios, es inmortal y es juzgada inmediatamente después de la muerte. Y su destino eterno depende de cuál sea esa situación en el momento de morir. Obviamente, esto es preparado por lo anterior, o sea, así como es la vida, así sucede el fin. También está todo el tema de la purificación del alma antes de ver a Dios, lo referente al purgatorio, cuando en él han quedado pecados veniales, apegos, faltas de cualquier tipo. Aquí no sabemos la manera en la que esto sucede. Conlleva una pena para el que se purifica, pero no es que sea como un infierno limitado, porque en quienes se purifican están la esperanza y la caridad. Y ya la Iglesia desde el principio sabía que tenía que orar por los difuntos. Y también hay que notar que inmediatamente, después del juicio, se pasa a la situación o de castigo permanente, en el caso de los pecadores que hayan muerto sin arrepentimiento, o de premio eterno, en el caso de los justos que no necesitan purificación. Algunos que niegan la inmortalidad del alma sitúan la resurrección en el momento mismo de la muerte, pero eso se opone a la fe. Eso no tiene sentido. A veces se escucha que como el tiempo está vinculado al cuerpo, una vez abandonado el cuerpo, ya no habría tiempo y ya nos encontraríamos con la resurrección final. Pero claro, eso es falso, con eso tampoco quedaría la posibilidad de purificarse. Con un mínimo conocimiento de metafísica, el tiempo está vinculado a la materia, sí, pero el alma separada tiene una duración propia, que no es la del tiempo, pero tampoco es la eternidad divina, porque el alma no es Dios. Y por otra parte, aquí recuerdo el tema de la contemplación, la visión de Dios, que ya no hay fe ni esperanza, esto lo hemos dicho, es una felicidad que comienza incluso antes de que se dé la resurrección de los cuerpos y después incluso se extenderá al mismo cuerpo. Solo que aquí conocer muchos detalles nos resulta difícil, como nos lo imaginemos, vamos a meter la pata. También, por último, hay que recordar la realidad del infierno y esta cosa de que el infierno va a ser temporal, que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y en algún momento tendrá fin, está condenado. Hoy también se condenó la proposición de que todos los cristianos han de salvarse, o sea que el infierno vacantismo, decir que el infierno está vacante, es falso. Están los demonios y están aquellos que han rechazado la salvación de Cristo. Bien, es curioso porque en el Vaticano II, cuando alguno de los padres pidió que se dijera explícitamente que había condenados de hecho, la comisión doctrinal respondió que eso era algo evidente por el sentido de la Escritura, que habla de la condenación como algo real, con un indicativo, no con una forma de hipótesis o algún otro tipo de forma verbal. También ha habido algunos autores que han dicho que como Cristo habría padecido las penas de los condenados, ya no hay ningún condenado, o que la bondad de Dios no puede permitir que una criatura intelectual se condene para siempre. Esto es falso y, repito, se opone a la fe.
Está, por supuesto, ese gran misterio de que Dios permite el mal y permite el mal del pecado, pero sabemos que la condenación es perfectamente justa. Este es el profundo misterio de la libertad humana. Dios no determina a nadie al mal de la culpa, aunque, supuesto que alguien ha cometido libremente la culpa, le corresponde la pena. Y desde luego no es razonable que nuestro entendimiento tan limitado se ponga a dar razones a Dios de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Nos basta saber que Cristo ha muerto para que todos puedan salvarse y que quien no alcanza la felicidad eterna es por culpa propia. Bien, aquí las lecturas sugeridas, indico pues la Lumen Gentium del Vaticano II, la Pastor Eternus, también muy interesante la Mystici Corporis, respecto a sacramentos y liturgia, la Mediator Dei de Pío XII, los Sacrosanctum Concilium, algunos textos de la Congregación de la Fe, tanto sobre eclesiología como sobre escatología. Bien, y ya para terminar, en un minuto, simplemente vamos a la conclusión, donde le he querido plantear a partir del corazón de Jesús, como imagen que suma de toda religión. Esta frase que estaba en Pío XI, ha sido luego recordada por otros papas, y digamos, concluyo con esta cita de Pablo VI, que presenta el corazón de Jesús como símbolo horno ardiente de caridad, símbolo imagen del eterno amor con que Dios tanto ha amado al mundo hasta darle a su Hijo unigénito. Diríamos aquí está como la imagen de todo, y la oración de la solemnidad del corazón de Jesús. De la segunda oración de la solemnidad, lo he puesto ya en la versión, creo que sí es la versión de la nueva traducción del misal. Porque fijaos que básicamente en el signo del corazón de Jesús nos podemos fijar en 4 aspectos, y con eso termino. La iniciativa de Dios de salvar al hombre, que esta salvación se produce mediante el Hijo que se encarna hasta el punto de asumir un corazón humano, morir y resucitar, y el Espíritu Santo renueva la vida del hombre y le permite vivir en la amistad con Dios y colaborar con la redención. A estos 3 puntos hay que añadir un cuarto. Esta realidad de la redención se vive en la Iglesia. Bien, en los puntos siguientes voy desarrollando cada uno de estos aspectos, lo podéis leer, pero con esto terminamos la síntesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.